Bueno, un gran saludo a quienes nos están escuchando, nos están viendo en las distintas plataformas de la universidad, del Instituto del Conurbano. Estamos hoy en la quinta edición, en el quinto conversatorio del ciclo de educación superior desde el prisma del conurbano. En esta ocasión vamos a hablar sobre experiencias y sobre sinergias interinstitucionales y los aportes de las organizaciones de la sociedad civil en la educación superior. Llegamos a un quinto conversatorio. Podrán escuchar en las distintas plataformas las ediciones anteriores, donde fuimos trabajando, donde fuimos reflexionando con especialistas, con académicos, con agentes territoriales, acerca de las diferentes problemáticas que enfrentamos las universidades, que enfrenta el sistema público, pero en particular aquellas que estamos situados en la metrópoli, en el segundo cordón del conurbano, entendiendo las particularidades propias de quienes estudian, pero también de las modalidades que tenemos de trabajo en las universidades de la región del conurbano, específicamente la UNS en el segundo cordón. En esa línea, cuando empezamos a trabajar con el ciclo, empezamos a generar este espacio de conversación con especialistas, se dio en los momentos previos al cambio de gobierno. Por lo tanto, había una agenda de temas propia del Instituto del Conurbano y de la universidad, donde estábamos pensando otro conjunto de desafíos vinculados específicamente a la accesibilidad, a cómo podíamos garantizar calidad, ¿no?, en la educación superior. Y por eso es que tuvimos dos conversatorios, uno sobre salud mental, ¿no?, un poco en la línea de los efectos que había dejado la pospandemia en las modalidades de cursada, pero también en cómo impactó en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y ahí se abrió una agenda bien interesante en las condiciones de cursada, en las condiciones incluso de vida y de bienestar de nuestros estudiantes. Y por el otro lado, seguimos en la línea de procesos que tenían que ver con generar mejores condiciones de cursada y de accesibilidad a todas las comunidades del territorio, y es por eso que ahí habíamos conversado con quien era la última interventora titular del INADI de Tapena, donde habíamos mapeado algunos desafíos de las universidades del conurbano en términos de poder garantizar la educación, por ejemplo, al colectivo LGBTQ+, a comunidades indígenas, a mujeres en situación de vulnerabilidad, donde habíamos marcado esa agenda. Días después de ese último conversatorio, las elecciones dieron un giro y la política universitaria cambió contundentemente. Eso hizo que tuviéramos que repensar el ciclo de conversaciones porque las prioridades fueron otras, ¿no? Creo que de pensar en el acceso, de pensar en cómo garantizar la educación, pasamos a pensar todo el conjunto del sistema universitario, las más de 60 universidades públicas, en cómo seguíamos, cómo podíamos resistir frente al embate, ¿no? A la falta de financiamiento, digo, y no solo a eso, ¿no?, sino que este conjunto de cambios, como la degradación del Ministerio de Educación a Secretaría y todo lo que se empezó a obturar en términos de procesos de gestión académica. Así que nuestra agenda giró, ¿no?, de cómo pensábamos la calidad y la accesibilidad, cómo pensábamos la existencia de las propias universidades y la resistencia en esos términos. Cómo sostener, ¿no?, cómo lograr de algún modo garantizar la enseñanza, en este caso la UNS y el Instituto del Conurbano, ¿no?, con parte de su génesis, no solamente, digamos, enseña, tiene sus carreras de grado, de posgrado, de formación continua, sino que también investigamos y además hacemos servicios de vinculación con la comunidad. Por lo tanto, nuestras preocupaciones eran mucho más amplias. En ese sentido, parte de lo que venimos conversando, en este giro que tuvo el ciclo de conversaciones y que se desprende del último conversatorio con Eduardo Rinesi, era cómo podíamos empezar a tejer o a entramar vínculos interinstitucionales que nos permitieran tener una agenda común en términos de derechos humanos y de sostener los derechos de nuestros estudiantes y de la comunidad de nuestros territorios. Es por eso que abrimos ahí también otra agenda de conversaciones y que dio origen a este conversatorio del día de hoy, pensando un poco en cómo entramar y articular experiencias de trabajo con organizaciones que tienen el foco puesto en los derechos humanos, en los derechos de las personas, en el acceso a la justicia y el bienestar en general. En esta línea es que hoy queríamos conversar con una, bueno, referenta de una organización social de referencia importante en términos de la agenda de los derechos humanos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso tenemos a una representación de ASIC, tenemos a Celeste Fernández, que va a estar hablando con nosotros. Ella es codirectora de ASIC, de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Te presento brevemente
Celeste, solo para mencionar que sos abogada a nuestro público, que tenés una maestría en Derecho, que es especialista en Derecho Procesal, diplomada en Defensa Internacional y Derechos Humanos, candidata a magíster en Políticas Públicas, profesora en Ciencias Jurídicas, docente de Derecho Constitucional y co-coordinadora de la Clínica Jurídica de la UBA. Entonces digo, además de tu experiencia en ASIC, tenés una trayectoria también en la docencia universitaria que, por supuesto, enriquece la mirada, ¿no? Y las líneas de trabajo que tienen así como co-directora. Así que bueno, Celeste, te saludo, ¿estás por ahí? Acá estoy. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Estoy muy contenta de estar compartiendo esta jornada con ustedes. Celeste, para empezar a conversar, yo quería como reponer algo que me parece importante, yo no sé si en ASIC lo han dimensionado de ese modo, y recién traía esta cuestión de que es una organización importante, porque creo que la producción, ¿no? Que fueron alimentando en el último tiempo y sobre todo en los últimos meses, tuvo mucha circulación por medios de comunicación, por espacios de difusión también, que no son los hegemónicos y que fueron muy valiosos para el sistema en general, ¿no? Y ustedes realizaron un informe sobre financiamiento de las universidades que tuvo mucha repercusión. Incluso en las 60 universidades tenemos equipos de economistas, áreas de investigación, ¿no? Por supuesto, de finanzas públicas, presupuesto. Pero digo que lo haya hecho una organización de referencia como así, en clave de derechos humanos, en clave de garantizar la educación superior, y que haya tenido ese nivel de circulación fue digo, más que positivo para el conjunto de universidades. De hecho, las propias universidades compartían las placas y la información que ustedes circularon en ese informe. Eso la verdad que fue muy valioso, desde acá lo hicimos y el conjunto de universidades también lo estuvo haciendo. Digo, hay una cuestión del impacto que tiene, ¿no? En términos de la agenda pública, lo que ustedes producen, ¿no? Y cómo que eso genera también un valor social ahí. Digo, solo para mencionar las repercusiones que tienen a veces los trabajos que hacen, y que no necesariamente van en una línea, pero sí que después toman otra escala, ¿no? Y asumen otra dimensión en función de la problemática. Y además fue unos días previos a lo que fue la gran marcha universitaria. Así que eso también Exactamente, sí. le sumó mucha circulación. Bueno, por estos motivos nos interesa mucho conocer, Celeste, cómo trabajan ustedes, su mirada, cuáles son sus líneas de trabajo, para después sí conversar un poco sobre la educación superior. Perfecto, sí. Bueno, así que es una organización de derechos humanos que tiene como, que lo que busca es alcanzar una democracia más participativa y más igualitaria, ¿no? Entonces, como parte de nuestra misión, yo diría que tenemos dos grandes líneas de trabajo, pero que entendemos interconectadas. Una, la sociedad, fortalecer la democracia y la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones públicas, y la otra más asociada a asegurar el acceso y la plena garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde así entendemos que la calidad de la democracia depende del acceso a los derechos humanos y que el acceso a los derechos humanos también depende de la calidad de la democracia, ¿no? Como que esas dos cuestiones para nosotros están interrelacionadas. Entonces, no es posible garantizar los derechos humanos sin democratizar los procesos de toma de decisiones, y una democracia que consiente la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos tampoco es una democracia desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos comprendido en ese concepto. Entonces, dentro de ese gran paraguas, hoy ASIS tiene 7 equipos temáticos, uno asociado a uno que se llama Fortalecimiento de la Democracia, otro que se llama Apertura del Poder Judicial, donde trabajamos todos temas de cómo transparentar y mejorar la justicia, y luego uno de justicia fiscal, donde trabajamos todos temas de sistema tributario, cuán justo es el sistema, cuán progresivo es, etcétera. De ahí el informe que vos mencionabas, en ese equipo también hacemos mucho análisis presupuestario. Y después el equipo de acceso a la justicia, que busca que todas las personas y en particular los colectivos vulnerabilizados puedan tener acceso a mecanismos de reclamo y demás cuando tienen, digamos, necesidades jurídicas insatisfechas. Y después 3 equipos que trabajan con colectivos específicos, que son el equipo de derechos sociales de la niñez, el equipo de derechos de las personas con discapacidad, y el de Derecho a la Ciudad, que trabaja el tema de urbanización de barrios populares, acceso a los alquileres, personas en situación de calle,
etc. Y más allá de los temas, las herramientas las estrategias que nosotros solemos usar para la incidencia son bastante amplias. O sea, usamos mucho el litigio estratégico, ¿no? Ahí tenemos varios casos por violaciones a los derechos humanos. Hacemos investigación y ahí también es súper interesante la articulación con las universidades, hacemos campañas de comunicación, hacemos lo que nosotros entendemos como empoderamiento jurídico, ¿no? Esto de asegurar que determinados colectivos vulnerabilizados puedan conocer, usar y transformar el derecho. Damos muchos talleres en ese sentido para que las personas se reapropien de ese poder de poder generar transformaciones. Trabajamos mucho en red con otras organizaciones, pero también con actores como universidades. Hacemos mucho análisis presupuestario, miramos en qué medida lo que el Estado gasta, lo gasta en derechos humanos, o sea, miramos cuánto se gasta y cómo se gasta, ¿no? Porque no siempre los incrementos presupuestarios pueden ser valorados positivamente, sino que depende en qué. Hacemos mucha formación de actores clave, por ejemplo, trabajamos en la Agenda de Educación Inclusiva y ahí hacemos mucha formación de docentes. Sí, y básicamente, bueno, y también hacemos todo lo que es incidencia en política pública. O sea, tratamos de lograr la reforma de leyes que nosotros entendemos regresivas y de proponer otras leyes que sean necesarias y que todavía no existan. Entonces ahí también hay más un componente de diálogo con decisores y decisoras públicos, que también es interesante. Pero yo diría que esa es más o menos la gama de herramientas a las que recurrimos para cumplir nuestros objetivos. Buenísimo. Celeste, y en esta trama, ¿no?, de instituciones y de actores con las que se vincula a SIG, hablabas de la incidencia en la política pública, del litigio estratégico, bueno, varias de las que vos mencionaste. Hay un laburo, imagino, que es tanto legislativo como más vinculado con los actores de la gestión. Y en esto de pensar en las articulaciones con actores de la gestión, esto lo pregunto sobre todo desde el lugar más de interés y de desarrollo de trabajo de las líneas del Instituto del Conurbano, que es la vinculación con los gobiernos locales, ¿no? Con los municipios. También, si podías reponer si han tenido experiencias, no solamente pensando en el área metropolitana, sino también en una perspectiva más federal, ¿no?, con otras provincias. Sí, hemos tenido experiencia de trabajo con gobiernos provinciales o municipales, ¿decís específicamente? Sí. Perfecto. Sí, nosotros, por ejemplo, trabajamos en un proyecto sobre integridad pública que se llamó Impactar con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Después hemos participado de algunos procesos de elaboración de políticas públicas, de algunos encuentros de co-creación, digamos, de normas con el gobierno de la ciudad, también en el marco de los procesos de gobierno abierto. Viste que ahí se trata de co-crear planes de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, así que ahí también. No tenemos tantas experiencias a nivel municipal específicamente, sí más a nivel provincial. Y también, bueno, los niveles de apertura no siempre son los mismos. Hay muchas veces que nosotros pedimos como mayor participación y, bueno, no todos te abren las puertas de la misma manera. Así que, bueno, eso también es un desafío, buscar los incentivos para que los gobiernos realmente entiendan que las políticas cuando se elaboran con participación de la ciudadanía son de mayor calidad y tienen más legitimidad. Tal cual, sí, en clave de la participación y de la articulación no, interinstitucional, Estado, sociedad civil, en este caso universidades, que aquí aparecemos un poco para esta conversación. Que también, por otro lado, es una deuda que compartimos, porque, bueno, también el trabajo articulado con municipios o con gobiernos locales también presenta un conjunto de desafíos más vinculados a las particularidades del territorio, y ahí también, la universidad en diseño de políticas, monitoreos y en evaluaciones también tiene un rol importante. De hecho, hemos tenido experiencias de trabajo de formulación, ya de diseño, de evaluación, en conjunto, ¿no?, con organizaciones de la sociedad civil y con los propios gobiernos locales. Pero bueno, vamos a volver un poco más a las articulaciones y a esta experiencia de trabajo que tienen ustedes específicamente
con universidades, ¿no? ¿Y qué trayectoria o qué cosas nos podés como compartir que vienen o que han trabajado en un momento o que están desarrollando o que quieren desarrollar en vínculo con estudiantes, con investigadores, con docentes? Bueno, ahí un poco que nos compartas y nos repongas esas líneas y esas experiencias de trabajos de ASIC. Y bueno, ahí tenemos como diferentes modalidades en las que hemos articulado con el ámbito académico. Una primera yo diría que es todo el tema de las investigaciones y los documentos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años trabajamos en una investigación sobre, que era un estudio de caso sobre educación inclusiva, o sea, lo que queríamos ver es las transformaciones que habían impulsado diferentes países para asegurar el acceso a la educación y en particular el acceso a una educación de calidad en el sistema regular de enseñanza por parte de las personas con discapacidad, ¿no? Qué políticas habían implementado para asegurar que las personas con discapacidad salieran de las escuelas especiales y pudieran ingresar en las escuelas comunes. También trabajamos con varias universidades cuando lanzamos el acuerdo por la urbanización de villas. Ahí también nos valimos mucho del conocimiento experto que tenían esas entidades. Después hay otras cuestiones que por ahí no son investigaciones en sí, pero hay como una interacción casi permanente en todo lo que es actividades de discusión e intercambio de saberes, ¿no? O sea, nosotros en muchas ocasiones nos invitan a universidades y nosotros también invitamos a personas de universidades a nuestros eventos. Hemos tenido, por ejemplo, ahí varias actividades conjuntas con el Centro de Derechos Humanos de la UBA. Así que hay también como lindos ejemplos de exposición de saberes que son complementarios y que enriquecen mucho la conversación. Después, otra cosa que hicimos, sobre todo en temas de justicia fiscal en el último tiempo, es nosotros armamos como una red junto con otras organizaciones, que se llama EDFE, Espacio de Trabajo Fiscal por la Equidad, y esa es una red que ya desde su mismo nacimiento tenía el objetivo de armar un espacio de trabajo conjunto con académicos. ¿Por qué? Porque en temas de justicia fiscal nosotros sentíamos que nosotros teníamos como ciertas de alguna manera, ciertas visiones de mundo en torno a esto, y veíamos que había mucha gente investigando estos problemas, la progresividad del sistema fiscal, el impacto de las exenciones impositivas, digamos, distintas cuestiones, y sentíamos que estábamos como todos trabajando por lo mismo, pero disociados, ¿viste? Y que había un montón de gente en las universidades que estaba produciendo información valiosísima sobre eso, que no estaba saliendo tanto de las universidades, del mundo académico. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos usar esos materiales más para fortalecer nuestra incidencia? Para también pensar estrategias de activismo que se nutran de información, que se nutran de evidencia. Entonces ahí en ese diálogo con el EDFE se dan unas sinergias súper interesantes, que no son las mismas si uno articula solamente con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque hay algo de la complementariedad de los saberes que se da mucho más en ese intercambio. Después también ASIC tiene pasantías, ¿no? O sea, tiene sistemas de pasantías. Nosotros recibimos pasantes de universidades de diferentes lugares del mundo. Así que eso también es nada, súper valioso porque permite que las personas de las universidades, y esto pasa mucho en las carreras de derecho en general, a uno no se lo forma más para el ejercicio de la profesión en el sector privado, ¿no? Para el litigio más bilateral de una controversia entre dos partes y nada más. Y para nosotros tener personas haciendo pasantías permite ver otras dimensiones de esa profesión. Bueno, hay otras cosas que vos podés hacer con tu profesión y podés explorar todo el campo de la abogacía de interés público, ¿no? De qué podemos hacer los abogados y abogadas para transformar esas realidades en las que vivimos. Entonces, y con ese mismo objetivo, así también hace muchos años tiene un convenio firmado con la UBA para que estudiantes de la Facultad de Derecho realicen así sus prácticas profesionales. Entonces ahí hay estudiantes que los hacen, por ejemplo, en tribunales, que hacen sus prácticas en tribunales, pero hay algunos que
eligen, los que están más interesados en enfocar su carrera en derechos humanos, eligen hacer sus prácticas y entrar en contacto con ese tipo de trabajo que es de abogados no tan tradicionales, que tiene que ver con entender el derecho como una herramienta de cambio social. Y ahora también, bueno, también lo que hemos tenido es, por ejemplo, nosotros tenemos un módulo de cartografía en barrios populares, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario y la Javeriana de Cali. Entonces ahí tenemos como un módulo donde nosotros podemos transmitir toda nuestra experiencia de trabajo, y esto es muy reciente, pero logramos armar en conjunto con la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria, que es la ELAC, que es básicamente una escuela de activistas, que es impulsada por ASIC, NAMAT y demás. Ahí logramos crear una cátedra interuniversitaria federal en abogacía, perdón, con la ELAC y con la RAC también, con la Red Argentina de Abogacía Comunitaria. Logramos crear una cátedra interuniversitaria federal en abogacía comunitaria, que busca justamente que se está abriendo en 8 universidades y busca que los y las estudiantes de alguna manera entren en contacto con, o sea, que ejerzan la abogacía pensando en el trabajo directo con comunidades, ¿no? Y sobre todo orientando su profesión a que las comunidades puedan, como decía al inicio, usar, conocer y transformar el derecho, ¿no? Y que vuelvan a ser dueñas, digamos, de sus demandas. Ahí hay una demanda muy fuerte de abogados que quieren hacer otras cosas distintas con su profesión, así que bueno, esperamos que esto es muy reciente, pero esperamos que salga lindo. Esas son como algunas de las modalidades que a mí se me ocurren de los tipos de interacción que hemos tenido con el mundo académico. Sí, en esto de las interacciones es interesante esto último que reponés, porque, bueno, hiciste referencia en varias oportunidades a las trayectorias de abogados, ¿no? De su formación, de hacia dónde van, de otras oportunidades, de que se puede estimular incluso desde el propio ASIG, ¿no? De descubrir como otros universos, diría. Y no tiene que ver más que nada con el trabajo inter o transdisciplinario, digo, quizá quienes venimos de campos que se gestan en la interdisciplina lo tenemos un poquito más aceitado. Digo, esto desde tu perspectiva, incluso puede ser también la que comparten ahí, es difícil, ¿no? Como, yo quizá no quiero hacer como la analogía de las ciencias duras, porque me ha pasado que muchas veces físicos o matemáticos pueden articular mejor con cientistas sociales. Pero digo, si hay algo que me parece como más endogámico de la abogacía, que quizá es más complicado en la articulación con otros campos. Digo, por las líneas de trabajo que ustedes tienen, digo, claramente tienen un perfil de staff, o imagino de profesionales que vienen de otros campos o de otras ciencias, o las sociales, las humanas, ¿no? O de la economía, digo, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo desde ahí se promueve de que una abogada no entre así desde, ¿no? Con una perspectiva de formación que es la que trae por donde estudió, incluso puede venir desde un lugar de una formación como mucho más tradicional? ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué es lo que se mueve para que se acontezca algo que, y lo pregunto desde las coordenadas universitarias, que es cómo desde los distintos ámbitos profesionales promovemos la articulación con quienes vienen de otras trayectorias, y que en estos tiempos es muchísimo más necesario como articularlas, ¿no? Desde lo interdisciplinar o desde la conformación de equipos de trabajo que después van a territorio y necesitas que el abogado articule con el trabajador social, con la enfermera del barrio, no sé, como en todo ese universo de articulaciones territoriales. Sí, sí, bueno, sí, en general cuando nosotros buscamos desde así abogados, en general llegan personas que al tener un interés previo en derechos humanos, quizás pese a no haberlo tenido en la carrera como materia obligatoria, sí fueron por interés transitando otros espacios que buscan un poco romper esta idea de que el derecho es un sistema cerrado de saberes digamos que la ley, por ejemplo, te resuelve todo, ¿no? O sea, para resolver conflictos sociales, el abordaje tiene que ser complejo, y el derecho
también necesita de otras disciplinas. Entonces necesitamos de sociología, necesitamos de política, necesitamos de economía, porque los problemas en sí mismos son complejos. Entonces, bueno, necesitas como un abordaje también complejo de eso. Entonces, hay personas que vienen ya con algo de eso por haber transitado, no sé, espacios de educación clínica, por ejemplo, lo que nosotros llamamos clínicas jurídicas, y otros que quizás lo desarrollan un poco más adentro de ASIG. Y desde ASIG sí, en los últimos años hemos tenido como una apuesta también por lo transdisciplinar, porque al principio ASIG digamos, fue creada por abogados, pero con el paso del tiempo sí empezamos a incorporar otras profesiones. Hoy ASIG cuenta con sociólogos, politólogos, economistas, bueno, especialistas en comunicación, licenciados en relaciones internacionales, o sea, hay como una gama de profesiones bastante amplia y bueno, eso genera, nos habilita a tener otro tipo de conversaciones, ¿no? Antes quizás eran solo conversaciones más basadas en perspectivas jurídicas, en el acceso a derechos, y bueno, a partir de ahí se puede empezar a hablar más en clave de política pública, ¿no? Como que va cambiando también el tipo de intervenciones que hacemos y el tipo de argumentos a los que recurrimos para fortalecer nuestras demandas. Ah, es bien interesante esto porque es parte también de lo que queríamos promover con este ciclo, ¿no? Que es promover otro tipo de conversaciones, bueno, entre, como vos mencionabas, en algunos casos, actores que venimos trabajando en una línea de trabajo que no necesariamente nos habíamos cruzado, por eso la necesidad de la construcción de espacios y de volver, digamos, a tejer por fuera, digamos, de nuestros ámbitos institucionales, ¿no? Nosotros como universidad, como instituto con un anclaje, fuerte anclaje territorial, teníamos como esa preocupación, digamos, y que la reponemos constantemente, pero bueno, también cambian los actores, cambian los gobiernos locales, entonces cuando avanzamos en la articulación con un gobierno local, se dan los procesos de recambio de primeras líneas, segundas líneas, entonces se caen proyectos, también pasa incluso con propias organizaciones, digamos, del territorio, pero es algo que lo tenemos más en clave territorial y bueno, pensarlo también entre otros espacios como son las organizaciones de la sociedad civil, nos parece sumamente estimulante en el sentido de habilitar el diálogo, poder reconocernos y también poder como intercambiar el conjunto, digamos, de acciones y también de resultados que se van dando. Nosotros siempre difundimos que además el instituto tiene el Observatorio del Conurbano, que es un observatorio que monitorea, tenemos producción de 700 indicadores, digamos que son muy importantes del área metropolitana, del conurbano, y bueno, en general a la academia le falta todavía un poquito para establecer diálogos con otros actores, ¿no? Entonces, en esto de poder intercambiar y de poner también a articular agendas, nos parece importante habilitar, digamos, el diálogo. Esto último que digo, lo de habilitar el diálogo, empezar a conversar entre quienes más o menos vamos como coincidiendo en nuestras agendas de trabajo, pero por supuesto en nuestros enfoques, en nuestras perspectivas, surgió del último conversatorio que mencionaba con Eduardo Rinesi, que él nos decía hay que hablar, hay que empezar a habilitar en nuevos espacios, reponer los espacios viejos, charlar sobre las coincidencias en clave, en este caso, nuestro de los derechos humanos, de los derechos sociales, económicos, culturales, del acceso a la justicia, y me parece que en esa línea ahí nos encontramos con ASIG. De la experiencia, un poco mirando en perspectiva hacia adelante, Celeste, bueno, como preguntarte y charlar en torno a, bueno, ¿qué otras cosas se podrían promover en términos de agendas articuladas entre organizaciones de la sociedad civil en general, pero también ustedes como ASIG, con sus líneas de trabajo, con universidades? Y acá digo las del conurbano porque enfrentamos otro tipo de problemáticas, bueno, propias de una ciudad en expansión, de, como vos mencionabas, la complejidad social que se vive en estos tiempos de crisis socioeconómica, política. Entonces digo, creo que ahí hay una particularidad propia de cada territorio, ¿no? En este caso, la nuestra, en el segundo cordón de conurbano, en los municipios de este entorno, además un área metropolitana que tiene las características que tiene, ¿no? Por su escala, por su complejidad, por su entramado. Entonces, un poco para pensar en qué se puede como articular y en qué líneas de trabajo podemos trabajar conjuntamente. Yo creo que ahí hay todo, hay, digamos, una sinergia interesante, es cómo
cómo digo, es trabajar en investigaciones con componente territorial, ¿no? Eso es algo digamos, ASIC tiene mucho trabajo territorial, pero aún así, a veces cuando queremos hacer proyectos a mayor escala, necesitamos como de equipos, como más gente trabajando a nivel territorial. Y digo esto porque esas son las investigaciones más interesantes, ¿no? Las investigaciones que son desde un escritorio, digo, bueno, eso no. Entonces, yo creo que ahí hay una línea posible, obviamente después depende del tema, ¿no? Pero, y de encontrar coincidencias así. Es decir, para mí, poder tener articulaciones eficientes requiere tener medio un plan de acción. Entonces, bueno, primero identificar los temas de interés, o sea, que sean comunes entre ambas organizaciones, ¿no? Después pensar también un poco en nuestras teorías de cambio, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, desde ASIG pensamos mucho en, bueno, la mejor estrategia para abordar este problema, ¿es la investigación o no? En algunos casos la respuesta sí, y en otras la respuesta es no, porque son temas sobre los cuales ya hay mucha investigación producida, y entonces es intentar generar cambios de otra manera, pero yo tiendo a pensar que muchos de los problemas por los cuales nosotros trabajamos hay que producir todavía más evidencia, ¿viste? O sea, temas que están muy basados en cierto saber popular o en prejuicios, ¿no? Entonces como tratar de poder, o sea, como tratar de derribar ciertos mitos que circulan, creo que es algo que vale la pena y sobre todo es muy relevante en un contexto en el que el discurso mismo de los derechos está en jaque, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para pensar nuevas narrativas vinculadas a los derechos humanos y cómo hacemos para que la academia y la sociedad civil puedan fortalecer eso, el discurso más de bueno, hay que respetar los derechos humanos porque están en los tratados internacionales, que es un discurso que usaban mucho los abogados. Bueno, digamos, te está quedando como, ya los tratados internacionales son algo que se puede cuestionar, ¿no? Creo que mucha gente se habilita a cuestionarlo, entonces, bueno, hay que pensar como nuevas narrativas en torno a eso. Y en ese sentido, la combinación de los saberes más del activismo con el saber más eh, con el saber más, por ejemplo, de metodologías de la investigación, con el despliegue de ciertos equipos de trabajo que muchas veces la sociedad civil no tenemos, ¿no? Creo que eso puede ser valioso. Después también, bueno, otras formas es pensar cómo introducir la perspectiva de los derechos humanos y el trabajo de las organizaciones transversalmente en la enseñanza, ¿no? Eso también, yo hablo mucho de la abogacía, pero porque es lo que más conozco, pero ahí pasa mucho que la perspectiva de derechos humanos no es transversal. O sea, esto está organizado como compartimentos estancos. O sea, vos tenés derecho civil, tenés derecho penal, y así, y además tenés derechos humanos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer que la perspectiva de los derechos humanos sea común a todas las materias de abogacía y también a otras profesiones, ¿no? Entonces, ese es un desafío grande también. Bueno, todo lo que tiene que ver con generar cursos y oportunidades de formación, esto que decía de la cátedra interuniversitaria, también pienso cómo la sociedad civil, por ejemplo, cómo las universidades pueden fortalecer las capacidades de investigación de la sociedad civil. Nosotros muchas veces necesitamos como fortalecer eso, no tenemos ese determinados saberes técnicos que necesitamos para hacer investigaciones de calidad y demás. Todo esto, por supuesto, que requiere, y esto no es menor, muchas veces recursos humanos, recursos financieros, de tiempo, ¿no? O sea, tener una persona asignada a o coordinando estas interacciones, ¿no? Y eso no siempre lo vemos, pero... y otra dificultad que vos bien mencionás es lo de la sostenibilidad en el tiempo. Digo, esto que les pasa con gobiernos y que a nosotros también nos pasa mucho que cambia la gestión y, bueno, y, y después es difícil poder reconstruir desde ahí, pero también pasa mucho con las organizaciones que en muchas ocasiones dependen del financiamiento y entonces, claro, tenían una línea de acción en un momento, pero luego les surgió otra posibilidad de financiamiento que implica trabajar en otra línea, entonces esa línea que tenías antes ya no la podés sostener porque no tenés el recurso humano para hacer eso, porque tenés que enfocar todos los recursos a un nuevo proyecto. Entonces, todas esas cosas
suceden y dificultan, digamos, que esas alianzas se sostengan mucho en el tiempo en algunas ocasiones. Pero bueno, los convenios de colaboración como el que firmamos con la universidad, entre ASIG y la universidad, bueno, ese es un buen ejemplo de cómo institucionalizar ciertos vínculos y poder avanzar en diferentes iniciativas. Celeste, quiero retomar 3 cosas que me parecen bien sustantivas que mencionaste recién. La primera me hizo pensar mucho en mi propia trayectoria, porque he trabajado en la gestión y también en organizaciones de la sociedad civil, y recuerdo que en más de una oportunidad, que yo que venía de la academia, me pedían que diseñe tal iniciativa y que después la implemente, pero querían los resultados y el impacto como... Entonces, de esa experiencia, pero también, digamos, de cómo está montado el sistema de ciencia y técnica en la Argentina, ¿no? Sobre todo yo vengo de las ciencias sociales, pensar en proyectos de 3 años, que se quedan en el ámbito de la investigación y que producimos resultados que quizá después, si no los publicamos en un paper o en un libro, no los lee nadie. Entonces digo, ¿cómo buscar un lugar intermedio donde podamos construir metodologías que puedan generar impacto y transformar, a su vez, digo, más allá, digamos, de todo lo que hay ya, ¿no? En términos de metodología de acción participativa, metodologías de investigación que transformen, digo, pero o vamos a acercar un poquito, yo lo planteo como desafío en términos de las posibles articulaciones entre las organizaciones de sociedad civil y la universidad de poder pensarnos. Acá creo que la experiencia al menos de la UNS con todo lo que es el área, ¿no? de servicios y de vinculación tecnológica y social, nos facilita estos procesos, pero incluso quienes venimos más preformateados desde la academia en términos de la producción científica, bueno, visto un poco de los tiempos y de lo vertiginoso que es, por un lado, las transformaciones sociales que se están dando. Entonces siempre vamos como muy por detrás. Me parece que es clave eso de poder acelerar, no por la cuestión de acelerar, sino por ir siguiendo los temas temporalmente, al menos. Entonces, creo que eso es bien importante, lo de la investigación como en articulación, que, bueno, tengo una impronta, ¿no? De transformar, que sea con la comunidad, que sea participativamente, digamos, con todo lo que supone eso, ¿no? Especialistas, pero también el saber popular, ¿no? Con esa articulación en la línea de la investigación de impacto también. Que sabemos de que hay investigaciones que de algún modo no se lo ponen como horizonte. Entonces digo, incorporar como horizonte de que la investigación tenga un valor social orientado hacia la transformación, hacia la materia de derechos, me parece sumamente estimulante y creo que la articulación con organizaciones de la sociedad civil nos pone rápidamente, ¿no? Cuando en el ámbito académico nos encontramos con 3, 4 organizaciones del territorio y se nos pasa esto, esto, lo otro, cambia las coordenadas teóricas de las cuales estamos interpretando, entonces nos ayuda muchísimo a formular otro tipo de proyectos. Eso quería remarcar de tu intervención. Lo segundo, que me parece también bien potente, es ahí la articulación que se puede dar en procesos de formación, ¿no? Nosotros como universidad territorial tenemos como modalidades que están más vinculadas a las prácticas y a oficios, a trayectorias más profesionalizantes, donde, digo, solo a modo de ejemplo, nosotros tenemos desde el Instituto la oferta de una diplomatura en género y políticas públicas, donde lo cursan personas trans que no tienen ni el secundario, pero pasan por la universidad, se llevan una certificación de la universidad y después terminan trabajando en el gobierno local, ¿no? Lo digo solo como experiencia de la necesidad de que las universidades también se puedan adecuar a ciertas realidades, bueno, que las marcan los propios grupos, ¿no? O las demandas, en este caso, de un territorio. Y esto lo digo por la articulación entre formación y agentes multiplicadores territoriales, ¿no? Que ahí entran en juego las organizaciones sociales, porque parte de toda esa articulación que nosotros tenemos en formación de agentes territoriales tienen que ver con que las organizaciones sociales nos demandan. Ahora estamos por desarrollar próximamente una diplomatura en hábitat que fue formulada con organizaciones sociales, con especialistas, que está financiada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia. Terminamos hace poquito una en gobernanza ambiental, que también surgió del mismo modo por organizaciones ambientalistas de la región. Digo, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la propia sinergia que genera la formación en procesos participativos con la comunidad, donde las organizaciones sociales son el actor clave para justamente construir esos nexos y esos vasos comunicantes
entre los agentes territoriales, multiplicadores, el activismo en territorio y los espacios de formación. Y lo último, y con esto quiero cerrar, y digamos ya como por terminada esta primera conversación, después nos vamos a seguir encontrando en otros espacios del ciclo, en otras conversaciones, y por supuesto la articulación con ASIG va a seguir fluyendo, porque como mencionaba recién Celeste, esta conversación también sea en el marco de un convenio de articulación entre la Universidad, el Instituto de Conurbano y ASIG. Y quería reponer esto que mencionaste acerca de, bueno, en estos tiempos de los derechos en jaque, ¿no? La importancia que tiene, o la potencia a su vez, que tiene la construcción de nuevas narrativas y de lo importante que en esas nuevas narrativas todos podamos aportar. La academia, la sociedad civil, el activismo, ¿no? Como las personas en territorio, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con los derechos humanos hoy en jaque. Entonces, bueno, con esto último nos quedamos, que seguramente lo retomamos en el próximo ciclo, y bueno, una conversación como sumamente estimulante y para seguir abriendo algunas puntas que surgieron de acá, pero esto de las nuevas narrativas me parece, la verdad que suena poético, pero qué más lindo que construir o pensar en la transformación social desde esos lugares. Así que, Celeste, te agradecemos muchísimo, personalmente, también en nombre del Instituto Conurbano, a vos y a SIG por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a vos, Carlos, y a todos por ahí. La verdad que fue un placer y sí, y me quedo con esto de las narrativas, o sea, deberíamos ser capaces de articular una visión de mundo distinta, ¿no? Dejar de naturalizar los niveles de violencia, desigualdad, etcétera, que tenemos. Así que, bueno, creo que ahí tenemos un largo camino por delante y muy desafiante, pero que también tenemos muchos recursos, mucha gente comprometida que está trabajando por eso. Así que bueno, ahí vamos. En ese camino nos encontraremos entonces. Gracias, Celeste. A ustedes.